¿Qué tal? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, el cual será futuro simple. Y bueno, vamos a ver cuáles son sus usos. Eh, Nos menciona que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro, sin necesidad de aclarar en qué momento se producirán. Es decir, que cuando nosotros expresamos futuro, generalmente lo utilizamos para expresar la descripción de una actividad que haremos en el futuro, pero no necesariamente especificamos cuándo cuándo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ese es uno de los mil usos que podemos utilizar para este futuro, para expresar este futuro. Nos dice que hay dos formas para expresar el futuro. A veces son intercambiables, pero a menudo pueden tener significados diferentes. Es decir, que hay dos maneras de cómo expresar el futuro. La primera es con will, y la segunda, perdón, va a ser con el going to, que ya, bueno, previamente ya vimos. Vamos ahora a enfocarnos con el uso del will. Nos dice que existe una forma corta del verbo modal will en el afirmativo tanto como el negativo. Se usa will con acciones voluntarias. Bueno, ya sabemos que para expresar el futuro vamos a utilizar el verbo modal, que en este caso es will, para hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces vamos a ver la estructura. Dice, se forma con el auxiliar will seguido del infinitivo del verbo principal más su complemento. Tenemos que para la estructura de una oración simple tenemos el sujeto, que en este caso puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, o en su caso cualquier otra persona, animal o cosa. Tenemos después enseguida el will, que es el verbo modal, el verbo en su forma presente, más el complemento. Sí, tenemos aquí la fórmula ya un poco más desglosada. Tenemos sujeto, will, verbo y complemento. Ahora, un ejemplo de esta fórmula en una oración afirmativa sería will, aquí en su caso está el will, está unido al verbo, esta es una contracción, tenemos el apóstrofe y tenemos la doble L que hace funcionar will. Entonces tenemos we will sign the contract next week. Entonces tenemos sujeto que es el we, tenemos will contraído, tenemos el verbo que es sign, que es firmar, y el complemento que es the contract next week. Tenemos otro ejemplo. I will study tomorrow. Yo estudiaré mañana. Tenemos otro que es you will work next Monday. Tú trabajarás el siguiente lunes. Bueno, entonces tenemos aquí algo muy importante que se los mencionaba yo en el anterior video, que son los adverbios de tiempo. En este caso tenemos los adverbios de tiempo del futuro, que es next week, que es tomorrow y que es otra vez next. El next lo podemos utilizar de diferentes maneras. Podemos decir next week, next day. Bueno, next day sería prácticamente tomorrow, entonces sería next week, next hour, next month, next year. Y otro ejemplo acá es con los meses, ¿no? Perdón, con los días de la semana, next Monday. Entonces esto también quiero que se los aprendan muy bien, los adverbios, porque con ellos pueden identificar de qué tiempo verbal estamos hablando. Bueno, entonces sería la oración afirmativa. ¿Cómo sería la oración negativa? Bueno, aquí vamos a utilizar una contracción del will y el not. Una vez contraídos tendríamos la nueva contracción de won't. Entonces sería sujeto más won't más el verbo en infinitivo. Una vez que tengamos esto, sabemos que la oración es negativa, entonces diríamos que this book, el sujeto, will not es una forma que también puede ser posible, be useful for us. Esta es una oración posible y si queremos contraer el will not, sería una nueva palabra que es won't, en este caso un nuevo verbo modal. They won't come to the meeting of shareholders. Entonces tenemos they won't y will not. El will not es digamos que la versión larga y el won't es la contracción. Aquí dice que los libros no estarán disponibles para su uso.
¿sí? Entonces tenemos aquí otro ejemplo. The company will not have parking. La compañía no tendrá estacionamiento. Entonces vean que el verbo modal modifica en este caso al verbo principal. Entonces tendremos que no tendrá. En sí el will no tiene, digamos, que una traducción al español muy específica, sino que el will es el que afecta al verbo, es decir, pues que este no tiene un significado, si solamente es el que hace que el verbo lo cambiemos en su forma para describir el futuro, es decir, will not have, no tendré, won't tell, no diré, nosotros no diremos nada a nadie acerca de esto. We won't tell anyone about it. ¿Sí? Entonces esta es la oración negativa con el will not, que es válido, o en su caso la contracción que es won't. ¿Sí? Ahora vamos con la forma interrogativa. Aquí, como cualquier verbo modal, o cuando queremos diseñar o describir alguna oración de interrogativo, pues tenemos que siempre el auxiliar va al principio. En este caso sería no auxiliar, sino verbo modal, will, sujeto, verbo y complemento. Entonces, ¿cuál sería? Digamos con ejemplo. Will she be an excellent manager? Ella será una excelente manager. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente vamos a responder siempre con el auxiliar que estamos preguntando o con el verbo modal que estamos preguntando. En este caso es el will. Si nosotros preguntamos con el will, tenemos que contestar forzosamente con el will. Entonces sería yes, she will. Sí, ella lo hará. Otro ejemplo, will we come to the meeting of shareholders? Tenemos aquí otra vez el verbo modal al principio, tenemos el pronombre y el verbo. Entonces, bueno, esto sería la oración. Aquí le hice falta el signo de interrogación. Sería la pregunta y la respuesta sería no. En este caso la respuesta es negativa. No, they won't. Como es negativa, vamos a utilizar de forma negativa también el will. Aquí lo tenemos en positiva porque dijo que sí, ella será. Y aquí dijo que no, ellos no irán. Sí, entonces, de igual manera, cuando nosotros preguntamos con el will, tenemos que contestar con el will, ya sea de forma afirmativa, como es acá, o de forma negativa, como es acá. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a describir ahora el going to. Pero antes quiero recalcar cuál es el uso otra vez, porque ya que es muy importante. Entonces, tenemos que el verbo futuro lo utilizamos para describir acciones que pasarán obviamente en el futuro, pero digamos que son acciones inmediatas. Es decir, tenemos un ejemplo. Vemos que en nuestro cuarto está entrando aire, estamos durmiendo, y ese aire pues nos provoca frío, ¿no? Entonces, ¿cuál será la acción inmediata? Yo voy a cerrar la ventana. Entonces, perdón, yo cerraré la ventana o yo cerraré la puerta. Entonces, a ese tipo de expresiones es con la que vamos a utilizar el will, cuando las acciones son inmediatas, ¿sí? Es decir, lo voy a hacer sin pensar, lo voy a hacer por instinto. Es decir, yo voy a cerrar, o yo cerraré la puerta, yo cerraré la ventana. I will close the door, o I will close I will close the window. ¿Sí? Entonces, son acciones que tomamos al instante, de inmediatas. Entonces, ante esas acciones es que vamos a tener el uso del will. ¿Sí? Bueno, ya vamos a tener por último la explicación del otro tiempo o del otro verbo modal, como ustedes lo quieran llamar, para utilizar el futuro, que en este caso es el going to. Tenemos que lo utilizamos para hablar acerca de planes, como ya se los había mencionado. Cuando utilizamos el going to es para expresar acciones que vamos a hacer en el futuro, pero que están planeadas o hay un plan de anticipación. También utilizamos el tiempo para hablar del futuro inmediato, algo que está a punto de ocurrir. Por ejemplo, look at the sky, que es mira al cielo. It's going to rain, va a llover. Entonces son
digamos que tenemos ahí una evidencia que en este caso es el cielo, ¿no? Que probablemente pues tiene otro color y eso nos indica que en un momento determinado pues va a empezar a llover. Entonces en ese tipo de casos es donde vamos a utilizar el going to. Otro ejemplo es para, como ya lo mencioné, expresar acciones basadas en alguna evidencia. En este caso la evidencia es que pues el cielo probablemente está un poco oscuro y bueno, eso nos indica que en su momento va a llover. Ahora tenemos la conjugación del futuro con el going to. Tenemos el sujeto, el verbo to be, el going to y el verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces tenemos I, you, he, she, it, we, you, they, todos los pronombres con su respectivo verbo to be. Por ejemplo, I am going to eat, yo voy a comer. You are going to eat. Recuerden que cada vez que utilizamos el going, forzosamente tenemos que utilizar el verbo to be antes de este. Am, are, is, are. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a verlo de forma muy rápida porque pues este tema ya lo vimos en el presente progresivo. Bueno, como ya lo mencioné, se utiliza para acciones que ya están planificadas y que usualmente ocurrían en un futuro cercano. A diferencia del will, es en un futuro incierto. No tenemos, no sabemos con exactitud cuándo lo haremos. Ahora cuando expresamos el futuro con el going to, pues obviamente tenemos ya en qué tiempo lo vamos a hacer esa actividad. Entonces, he's going to sing tomorrow night. Él va a cantar mañana en la noche. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo del uso del going to. Ahora, ¿cuál es la forma negativa? La forma negativa, pues ya como sabemos, vamos a utilizar la palabra not. Entonces, aquí tenemos I am not going to dance tonight. Yo no voy a bailar esta noche, ¿no? Básicamente sería cómo es que transformamos una oración positiva en su forma negativa, ¿no? Tenemos el sujeto, verbo to be y el not siempre va a ir después del verbo to be. Después el going to, el verbo en infinitivo y obviamente el adverbio de tiempo. Ahora, ¿cómo se hace una oración interrogativa? Tenemos que primero va el auxiliar, en este caso el auxiliar vendría siendo el verbo to be, are you, tenemos el sujeto que es you y el going to. Are you going to dance tonight? ¿Vas a bailar esta noche? Esa sería la forma interrogativa. Entonces recuerden que cada vez que utilizamos el going to, tenemos que utilizar forzosamente el verbo to be. Quiero que por favor hagan énfasis en este tema, ya que en las pruebas que estuvimos haciendo los días anteriores, pues hubo muchos errores por parte de ustedes que, bueno, me omitían el are. Utilizaban el going to, pero nunca me ponían el verbo to be. Y bueno, para expresar un futuro con el going to, forzosamente tenemos que utilizar el is o el are, o el am, que es el verbo to be. Sí, entonces tenemos aquí otra forma afirmativa, ¿no? They are going to dance in a party. Es una contracción del verbo to be y el pronombre. They're going to dance in a party. He is going to miss the lift, ¿no? Tenemos otra contracción que es del to be, pero bueno, el to be jamás lo vamos a quitar al utilizar el going to. Bueno, en este caso vimos lo que es cómo expresar el futuro en dos maneras diferentes, ¿no? Utilizando el will, que es un futuro impreciso, no inmediato, y el going to, que es una acción o es un futuro que es cercano, basado en una evidencia y que principalmente pues también hemos estado planeando. Planeamos una acción que probablemente la vamos a hacer en el futuro. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a la plataforma para elaborar los ejercicios en futuro.